Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aplausos al Señor, amén. Fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues les invito a que se pongan en pie. ¿Qué les parece? Para que estén como yo, parada. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Sí, Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que sabemos que en esta tarde nos vas a hablar, Señor. Tú has preparado nuestro corazón, nuestra mente, Dios. Aquí estamos dispuestos, Señor, para escucharte y para, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor, amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Bueno, damos gracias a Dios, amén, por este tiempo, por este lugar. Es un gozo poderles ver, es un gozo estar aquí de verdad y damos gracias a Dios. Entonces el tema de esta tarde, noche ya, es creciendo a través de su palabra. Y es padre conocer la palabra del Señor porque bueno, en lo personal a mí me emociona de verdad, porque cada historia que te hace reír, te hace llorar también. La palabra es emocionante conocer de verdad al Señor. Dios cada día nos asombra con su palabra, y Dios en la palabra de Dios nos compara como árboles. ¿A cuántos les gustan las macetas? A mí me gustan las flores, las macetas, ahí me encanta. Y luego cuidado, cuando voy a sus casas, me gusta andar cortando trocitos, pedacitos, y me enraizan. Entonces, Dios, fíjense, es bien creativo, porque en la palabra a nosotros nos ve como árboles fuertes, árboles frondosos, árboles que dan fruto y que dan sombra a los demás. Y vamos a ir al Salmos 1, versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué padre, ¿verdad? Esta palabra, porque Dios aquí nos está diciendo que somos esos árboles plantados junto a corrientes de las aguas, junto a las corrientes de las aguas que son el Espíritu de Dios, las corrientes del agua, del río de Dios. Hay una alabanza que dice que donde está el río de Dios hay sanidad, hay libertad, ¿verdad? Podemos reír, podemos gozarnos. Eso es la presencia del Señor. ¿Cuántos están contentos por eso? El Señor lo promete en su palabra, ¿verdad? Y nosotros debemos estar felices, contentos. Entonces el Salmo 92 del 12 al 14 también dice, fíjese, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigosos y verdes. Entonces, uno dice que el árbol plantado junto a ríos de aguas, ¿verdad? Y aquí dice plantados en los atrios de nuestro Dios. Quiere decir que nuestro crecimiento, ¿verdad?, debe de estar en los ríos del Espíritu Santo, pero también plantados en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque dice, aún cuando estemos viejitos, yo me da cosa ver a los viejitos, porque luego se preocupan, dicen, ya no sirvo, ya no esto, y yo les digo, no. Usted a lo mejor ya no puede hacer todo lo que hacía antes, pero usted tiene algo poderoso, que es su lengua, y usted puede interceder por sus hijos, por sus nietos, por donde vive. Usted puede, entonces cuidado, así que si hay ancianitos aquí, esa lengua la pueden usar para alabar y bendecir el nombre del Señor, en vez de estarse quejando. Entonces dice aquí, fíjense, estarán vigorosos y verdes, plantados con raíces muy profundas, y esas aguas de esas raíces, a esas raíces le proporcionan al árbol todos los nutrientes que el árbol necesita. Entonces, eso lo tenemos en la casa del Señor. De tal forma, dice, de tal forma que demos mucho fruto. También Jeremías 17, 7 al 8,
que lo acaba de leer el pastor Richard, dice, bendito el varón que confía en el Señor. Hay otra característica. Cuando nosotros confiamos, el varón o la mujer, cuando nosotros confiamos en el Señor, dice, y cuya confianza es Jehová, dice, porque será como árbol plantado. La confianza, la seguridad que tenemos en Dios, eso nos va a ayudar también a estar plantados, dice, porque será como árbol plantado junto a las corrientes, junto a las aguas, que dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, dice que en toda temporada, aquí, ¿verdad? Toda temporada, seas niño, seas joven, adulto o anciano, en toda temporada vamos a estar dando fruto. Entonces, esto no sucede con un árbol que es desarraigado, ¿sí? Desarraigado de un lugar donde ya está creciendo y lo plantas en el otro. ¿Qué pasa con las raíces de ese árbol? Se lastiman, ¿sí? Lo arrancas. Entonces eso pasa de que cuando nosotros estamos aquí en la casa del Señor, estamos alimentados, estamos ahí tomando del Señor, tomando la palabra, pero pasan problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? Todos, ¿verdad? De alguna situación o de otra, de carácter. Nuestro carácter a veces, ay, es que Natalia me vio así, ¿verdad? Y es que luego Benny me dijo esto. Entonces nuestro carácter es muy así. Pero cuando nosotros nos estamos ahí fuertes, nuestras raíces van a estar fuertes. Pero si empezamos a ver las circunstancias, los movimientos y nos vamos a otro lugar, dice que esos árboles son como desarraigados, puede que nuestra vida ya no sea la misma. ¿Por qué? Porque estamos siendo desarraigados. Entonces, cuando nos habla de fruto, también nos habla de un alimento para los demás, un desarrollo espiritual, una transformación en nuestro carácter. ¿Qué pasa? Que si yo veo situaciones difíciles, como mi confianza va a estar en Dios, bueno, la situación de Natalia y de Benny no me van a preocupar a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo que así como yo estoy en un proceso, también Natalia y también Benny, cada uno de nosotros estamos en un proceso diferente. A lo mejor a ti te molesta una cosa o a lo mejor a otro le molesta otra cosa. Entonces, habla de un proceso, de un carácter. Sí, entonces pasamos por diferentes situaciones, circunstancias, luchas, ¿verdad? A veces hasta heridas. Necesitamos aprender a perdonar, ¿sí? Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Perdonar, permitir que el Espíritu Santo, miren, estos tiempos de alabanza es para entregarnos en el Señor y decirle, Señor, mira, así me siento. Señor, estoy así, estoy decepcionado de la vida, me siento fracasado. O sea, Dios conoce nuestra situación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos, ¿verdad? Entonces, pero hay que decírselo. Señor, ven y sana mis heridas. Espíritu Santo, yo quiero beber de tu río. Porque desafortunadamente el río de este mundo es un río que lleva a la muerte. ¿Sí? Es ancho, dice, ese río, pero lleva a la muerte. Pero el Señor nos va a llevar a la vida eterna. Entonces Dios quiere que crezcamos, que seamos árboles frondosos junto al Espíritu Santo ahí bebiendo y tomando del Señor para que nosotros podamos dar fruto. Y ese fruto, esa sombra, no solamente va a ser el beneficio para nosotros. Primero es nuestro beneficio buscar a Dios. Primero es nuestro beneficio, nuestra necesidad, buscar al Señor y alimentarnos. Yo tengo muchos añitos conociendo al Señor, pero yo cada día le digo, Señor, te necesito, porque todos los días necesitamos estar bebiendo del agua del Señor. Todos los días necesitamos estar bebiendo de la palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Entonces, fíjense, vamos a ver algunos consejos que nos da la palabra. Vamos con el número 1. Debemos aprender más, leer más, ser enseñables, leer. Por ejemplo, si vas en la escuela, prepara tu tema, prepárate para las clases. Si nosotros estamos trabajando, prepárate en lo que tú estás trabajando.
O sea, no debemos decir, es que yo ya soy esto, ya hasta ahí. No, debemos de prepararnos. Nosotros debemos de estarnos preparando también en cuanto a la palabra de Dios. Fíjense el consejo, la fuerza nos saca del pozo, pero dice, la sabiduría nos evita caer en el pozo, ¿sí? Nosotros podemos pasar por un problema y salir, pero si nosotros pedimos la sabiduría de Dios, Dios nos va a evitar que nosotros caigamos en ese pozo, en ese problema. Y toda esta sabiduría está en la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, ahí dice el capítulo 1, fíjense para qué son: para dar prudencia, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuántos queremos ser inteligentes? Pues ahí está la palabra de Dios, ahí en el capítulo 1 de Proverbios. Eso es lo que nos enseña. Cuando leemos la palabra aprendemos prudencia, aprendemos a no ser tan habladores, ¿sí? Sino a oír y a hablar menos. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Y una de las cosas que vemos ahí en la Biblia es que Josué le da el consejo al pueblo de Israel y él les dice: teman a Jehová y sírvanle con integridad de corazón, no adoren otros dioses. Josué le está dando la enseñanza a los jóvenes y dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto está bien padre, porque yo digo, de verdad, a veces nosotros somos muy cabezones, como el pueblo de Israel, eran duros de cerviz. Dios les daba la indicación, Dios les daba la enseñanza, y ¿saben qué hacía el pueblo? Hacían todo lo contrario. A veces nosotros también somos así. Dios nos está diciendo cómo deben de ser las cosas para que nos vaya bien. Fíjense, dice aquí: y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos queremos ser prósperos? Amén. Dice, y todo te saldrá bien. ¿Pero cuándo? Cuando tú hagas conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú y yo debemos de ser obedientes. Entonces debemos de leer la palabra, meditar en la palabra, de verdad. Todos los libros son buenos, pero la palabra de Dios, dice, quítate que ahí te voy. Es lo mejor, la palabra del Señor. Y Dios nos da sabiduría en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahí está. Entonces vemos desafortunadamente que el pueblo de Israel no hicieron caso a esta instrucción que Josué les estaba dando. Y vemos más adelante en el libro de Jueces que hicieron todo lo contrario a lo que Josué les estaba diciendo. ¿Qué creen que pasó? Pues ellos fracasaron, desobedecieron el consejo, no fueron enseñables, les fue mal, perdieron todas las bendiciones, y todos los enemigos que habían vencido terminaron destruyendo al pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Porque no escucharon el consejo. Entonces tú y yo debemos de ser enseñables. Si alguien te dice algo, de verdad, nosotros como humanos a veces no nos gusta que alguien nos diga. Mi esposo a veces me dice: oye, Pati, uy, ¿verdad? Pero ahí voy. ¿Y qué le digo? Señor, ayúdame a obedecer. Señor, ayúdame a obedecer. A veces no nos gusta que nos manden, ¿verdad? Que nos digan. Ese es el primer punto. Entonces, fíjense, Josué 21:45 también dice, Josué les estaba dando este consejo porque él había experimentado la fidelidad de Dios. Y dijo aquí Josué: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Dice, todo se cumplió. Y él les estaba diciendo en buena onda: sirvan al Señor. Miren, porque mientras ustedes escogen a quién van a servir, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque es decisión personal, es decisión tuya y mía que nos estemos alimentando de las raíces de Dios, del Espíritu Santo. Es decisión tuya y mía que estemos meditando en la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ser enseñables. ¿Cuántas quieren ser enseñables? Amén, yo quiero ser enseñable. Vamos a ver el punto número 2. Este punto es bien importante. Dice, rodéate de personas que te inspiren a ser mejor cada día. Hay muchas personas que te pueden inspirar a ser, hay maestros, ¿verdad? Hay amigos,
Pero también es importante que nosotros nos rodeemos de personas de fe, personas que nos levanten, que nos animen, personas que nos incomoden también, porque a veces hay personas que nos pueden dar un consejo que no nos gusta, ¿sí? Pero esas personas son las que te tienen afecto, las que te dicen las verdades en tu cara. Esas personas te aman y quieren lo mejor para ti. Aguas. Ay, me salvaste la vida. Ok, entonces vamos a ir, no personas negativas, ¿sí? Vamos a ver Marcos 2, 4 al 5. Fíjense, esta historia acá, ya dejen el proyector. Miren, esta historia está bien interesante, porque ahí en el libro de Marcos, capítulo 2, estaba Jesús, llegó a una casa, y esa casa estaba, pero si repleta, estaba llena de gente. Entonces, había 4 amigos que tenían a un amigo que era paralítico. O sea, ¿cuántos amigos eran? 5. Eran 4 buenos y el paralítico, eran 5. Entonces, no podían entrar por la puerta. ¿Saben qué hicieron estos 4 amigos? Se subieron al techo. Sabrá Dios cómo le hicieron, ¿verdad? Uno se imagina, ¿no? Lanzaron esto, yo creo que se llevaron un buen tiempo ahí, lanzaron algo. El chiste es que se subieron y subieron al paralítico. Esto a mí me da risa. Pero, ¿qué creen que hicieron? La casa no era de ellos, pero ellos hicieron un hueco en el techo. ¿Se pueden creer eso? O sea, eran atrevidos, pero ¿saben por qué lo hicieron? Porque su amigo fuera sano. Sabían que Jesucristo era el Salvador, sabían que ahí estaba la oportunidad para que este hombre se levantara. Y ellos lo subieron, se subieron, hicieron el hueco, y por ahí, yo creo que el dueño haber estado, ya mero le daban un infarto. Oye, me están despedazando la casa, ¿sí? Pero estos 4 amigos, ¿qué tipo de amigos eran? Amigos de fe. Y ahí en el versículo 25, ¿qué es? 5. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, fíjese, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos decir, elige tus amistades, elige bien tus amistades. La fe de estos hombres le salvó la vida a este paralítico, ¿sí? Y de esas personas debemos de rodearnos. No te incomodes cuando alguien te diga: mira, vamos a la iglesia, mira esto, mira, ora. ¿Cómo sabes que no oro? Luego salen, ¿no? ¿Cómo sabes que no oro? Pues si tienen un carácter, pues obvio, ¿verdad? Ese es el fruto que se está viendo. Entonces, vamos a rodearnos de gente que nos levante. Y esto también va para nosotros, debemos de ser buenos amigos. Si tú te das cuenta que alguien no ha venido a la iglesia, oye, puedes mandarle un mensajito: ¿y qué pasó? No te vi, ¿cómo estás? Esto, de verdad, eso es bien importante. Nosotros, como, ¿verdad?, maduritos ya, que tenemos hijos, jóvenes, se ve la importancia. Yo he tenido que decirle a algún líder de nuestros hijos: oye, échale un mensajito, échale esto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay amigos que no tienen al Señor, que están, insiste, y vamos a salir, y vamos acá, dicen: oye, más bien estos amigos que no tienen al Señor porque piensan en pura pachanga. ¿Y qué pasó con los de la iglesia? O sea, nosotros hay que echarle mensajes a los hermanos que no vienen. Si tú te acordaste de alguien ahorita que no lo has visto, mándale un mensajito: hermano, ¿cómo estás? Te extrañamos, mira, Dios tiene una palabra para ti, y estar animándoles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque somos esos árboles, frondosos que tienen mucha sombra, y muchos necesitan del Señor, y nosotros podemos ser esos medios que Dios está utilizando para animar a alguien que está desanimado. Vamos a ver el punto número 3. Aprendamos a decir no. Ahí está en 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Entonces nosotros podemos comer de todo, ¿verdad? Pero no todo nos nutre, ¿sí? Entonces en cuanto al espiritual también así es. Nosotros podemos hacer todo, pero no todo nos edifica, no todo nos levanta el ánimo, no todo nos ayuda en el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que en vez de acercarnos al propósito que Dios tiene para nosotros, nos aleja, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta qué son las cosas que nos están alejando del propósito del Señor. Entonces, una de las cosas que nos alejan del propósito de Dios y que las tenemos nosotros son nuestras emociones, ¿sí? Porque tú pudiste haber sufrido un rechazo de alguien, inclusive de aquí de la iglesia, pero el problema no es tuyo, es de la persona que te rechazó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese sentimiento, con ese resentimiento más bien? ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Bueno, pues vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Y Filipenses 1:16, que no se los di, dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo venga, ¿sí? Entonces debemos entender que así como nosotros pasamos por dificultades y todo, pero nuestra mirada no debe de estar en las personas, porque acuérdense que Jesucristo fue el que murió por nosotros en la cruz y que todos igual estamos en un proceso, pero nosotros podemos ser de bendición, así como dice Jeremías 17:8, ¿verdad? Que dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Se refiere a esto, cuando viene el calor de la prueba. Estamos pasando por diferentes pruebas a veces, estamos pasando por sequía, y en este tiempo pasamos un tiempo, ¿verdad? Con la pandemia, muchas situaciones difíciles, nos enfermamos del COVID varios, y aquí estamos dándole la gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén, dale un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Por eso somos invictos, ¿sí? Porque el Señor nos permitió pasar estas pruebas, y muchas situaciones difíciles podemos pasar, pero cuando estamos en esos ríos de agua viva, que es la presencia del Señor, no nos vamos a secar, ¿sí? No nos vamos a secar, sino que vamos a estar vigorosos, verdes, fuertes, con muchas hojas para bendecir a los demás. Punto número 4, habla más con Dios. Y eso se refiere a una intimidad con Dios, ¿sí? Eso se refiere a raíces profundas. Miren, cuando se refiere el árbol a raíces profundas, es que están muy hasta adentro. Entonces esas raíces buscan agua y crecen por abajo, ¿sí? Y a veces tú puedes decir: ay, pero es que yo no hago nada en la iglesia, yo esto, yo lo otro. Pero mientras estemos viniendo aquí, seamos fieles con Dios. Esas son las raíces profundas. A lo mejor aquí no haces nada, pero estás orando, oras en tu casa, lees la palabra. Esas son las raíces profundas. Y el Señor a su tiempo te llevará más. Y también habla aquí acerca de la oración, pedirle a Dios. Y no solamente hacerle una lista de peticiones, hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque no estoy. Ok. Bueno, entonces, hablar con Dios no es solamente pedirle. A lo mejor dices: yo no tengo de orar, y empiezas: ay, Dios, yo no tengo de orar, no tengo ganas de orar, la verdad, tengo este problema. Pues ahí ya estás platicando con Dios, ¿sí? Porque a Dios no le vamos a decir: ay, Señor, esto y esto, quiero esto, quiero. No, empiezas como con un amigo, te encuentras y: no, ¿y cómo estás? No, pues mira, he estado así, he estado asado, ¿sí? Entonces Dios es nuestro amigo. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos. Dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Entonces esa es la oración.
estás con Dios, es tu amigo Dios, ¿sí? Es tu amigo. Estás ahí acostado, a lo mejor ni estás arrodillado porque no tienes ganas, estás en tu cama, le dices, Señor, me siento así, ya estás orando, ya estás platicando con Dios. Señor, dame fuerzas, mira, en el trabajo me fue así, me fue mal. Señor, mira mi situación, mi esposa, mis hijos y eso, y ya estás platicando con Dios, ¿sí? Entonces Dios es nuestro amigo, y si hablamos más con Dios, Dios te va a dar el poder para que venzas más las tentaciones, porque nos estamos acercando a nuestro Padre, ¿sí? Nos estamos acercando a Él. Eso es hablar con Dios, que en el examen, Dios, reprobé, me fue mal. A ver, las jovencitas, ya se fueron, por ahí andan. Dice, yo no repruebo. Entonces, fíjense, decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Y Él siempre va a estar con nosotros. A mí me encanta ahí en la palabra cuando dice Deuteronomio, y estas palabras estarán contigo y te hablarán, y tú hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ellos cuando estén en el camino, cuando están en tu mesa comiendo. Ahí Dios, yo entiendo que Dios me va a estar hablando, y Dios nos está hablando en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Vas en el autobús, vas en tu carro, y Dios nos está hablando. Y también nosotros podemos hablarle a Dios, ¿sí? Porque de eso se trata. Dios está con nosotros, ¿cuánto? Todo el tiempo. Hablemos con Dios. Nuestra amistad con Dios va a ser mejor que cualquier otra amistad, ¿sí? La amistad que tengamos con Dios es lo mejor que podamos tener. Dios es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro compañero, es todo. Entonces, vamos a ver el punto número 5. Sea agradecido. Da gracias a Dios en todo, pues esta es la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Entonces, en este punto es bien importante. Si yo doy gracias a Dios por las personas que tengo a mi lado, por ejemplo, en este caso mi esposo, bueno, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Yo lo voy a amar, ¿sí? Porque yo le estoy dando gracias Señor por la vida de mi esposo, y lo voy a amar. Sí, gracias a Dios por la vida de mis hijos, los voy a amar. No voy a estarme quejando, no voy a estar peleando con ellos, no voy a estar diciendo, solamente los voy a amar, ¿sí? Pero a veces nos pasamos quejando, y eso no nos hace valorar a las personas que tenemos, no nos hace darle gracias a Dios. Entonces dice aquí que seamos agradecidos por todo. Tienes un trabajo, tienes un jefe que a lo mejor se porta mal. Tú dile, Señor, gracias por mi jefe, bendícelo, Señor, ayúdalo, y la gracia del Señor va a descender sobre tu jefe, y el Señor te va a dar gracia, te va a dar favor para con tu jefe. Pero todo lo vamos a hacer dándole gracias a Dios. No nos quejemos del trabajo, ¿verdad? A veces es pesado, pero gracias, Señor, por el trabajo, por los compañeros, por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Entonces, número 6. Y ya es la última, ya no, eran como 50. Dice, no nos comparemos, no te compares. En esta historia, Juan 21:22, esta historia, fíjense, es por eso que yo les digo que la palabra de Dios es asombrosa y es chistoso, porque dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, estaban Pedro y Jesús, y como atrasito, a un lado de ellos estaba Juan. Entonces, dice aquí que Jesús le dijo, Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Le estaba preguntando Pedro a Jesús, ¿y qué de este, Señor? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿O qué a ti? Sígueme tú. Entonces, no nos metamos en los procesos de otros, ¿sí? Dios es tan grande que tiene para darnos a todos. Sí, a veces andamos viendo el Facebook de otro, el Instagram, ¿no? Y andamos, ay, es que aquel sí, aquel no. Dios tiene para darnos a todos. Entonces, dice, es importante para Dios, todos somos importantes. Y es importante que crezcamos, pero que también demos fruto. ¿Sí? Dios nos puso, Él nos prueba, Él es quien nos da. Y en lo poco, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Pero no andemos viendo a los demás, no andemos viendo a los demás. Demos gracias a Dios por lo que nos da,
a nosotros y pidamos que nos ayude a crecer. Nunca dejamos de aprender. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nunca dejamos de aprender. Y le damos gracias a Dios porque tenemos al mejor maestro, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús dijo, Él les va a enseñar todo les va a enseñar el Espíritu Santo. Así que les invito a que se pongan en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias porque sabemos que somos esos árboles fuertes, grandes, frondosos, Señor, que bebemos para nosotros de las corrientes de las aguas de tu Espíritu Santo, Señor, pero que también somos esos árboles que estamos dando mucho fruto, Señor, para que aquellos que no te tienen a ti, Señor, en su corazón, ellos puedan ser bendecidos por nuestras palabras, nuestras actitudes, Señor. Que esa sombra que nosotros podamos tener, Señor, que es lo que anhelan otros, Señor, que ellos vengan y puedan encontrar una palabra de fortaleza, Señor, en cada uno de nosotros. Pon la mano en tu corazón y tú dile: Señor, te doy gracias. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña. Gracias, Padre. Desde hoy me propongo, Señor, a leer más tu palabra, Señor, a hablar más contigo, Señor. Porque, Señor, entiendo que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú me sostienes, Señor, en todas las temporadas, Señor. Tú nos dices, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Y aquí cada uno de tus hijos te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí y sabemos que tú, Señor, que has empezado la buena obra en cada uno de nosotros, la estarás perfeccionando cada día, Señor. Queremos ser esos árboles que tienen sus raíces profundas en ti, Señor, y en este lugar que es nuestra casa, comunidad cristiana de Acapulco, Señor, porque ha sido el lugar que tú has provisto, Señor, para que nosotros nos estemos alimentando, Señor, de esos ríos. Gracias te damos por nuestros pastores, Señor, Benjamín y Lulú, y todos los pastores, Señor, que están colaborando en este ministerio, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.